La Primera Guerra Mundial, que se desarrolló de 1914 a 1918. A la Primera Guerra Mundial también se lo conoce como la Gran Guerra. Empecemos. Esta Primera Guerra Mundial inició concretamente el 28 de junio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Aquí estamos ilustrando las causas, el desarrollo y las consecuencias prácticamente en un mapa conceptual para explicar rápidamente todo el tema de la Primera Guerra Mundial. En una primera etapa vemos las tensiones, la rivalidad de los bloques, de los países o de los imperios de Europa de este tiempo, ¿ya? Tensiones mundiales, una carrera armamentista de los países europeos. En una segunda etapa veremos, por ejemplo, el desarrollo, cómo se desarrolla, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Como vemos en el gráfico, tenemos 3 etapas que sobresalen, aunque otros autores dicen que se desarrolla en 5 etapas, otros 4, y en nuestro caso veremos 3, las más importantes. En 1914 se caracteriza por la guerra de movimientos, o también el movimiento generalizado. Entre 1915 y 1916, la segunda etapa, la guerra de posiciones o también guerra de trincheras. Y entre 1917 hasta el 18, la fase final o etapa de crisis también se lo llama. Ahí se destaca la derrota de los imperios centrales y un hecho importante, la Revolución Rusa. Bueno, estaremos desarrollando uno tras uno. Entre las consecuencias más importantes de la Primera Guerra Mundial es el elevado número de bajas, cerca de 20 millones aproximadamente, aunque en otros textos dicen que fue 15 hasta 10 millones. Nosotros vamos a considerar 20 millones. Como consecuencia, los vencedores se repartieron las posiciones de los vencidos, es decir, de Austria-Hungría y de Alemania. Finalmente, mucha pérdida material, tanto en las ciudades como material bélico. Bien, empecemos entonces a desarrollar esta parte. Como ya sabemos, en el anterior tema, revisamos sobre cómo empezó la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, inicia el 28 de junio de 1914 con el asesinato de Francisco Fernando, que fue ejecutado por este señor, por Gavrilo Princip, que pertenece a la organización Mano Negra. Este gráfico es el momento exacto en el que fue detenido Gavrilo Princip, el asesino. Aquí en este otro gráfico, aquí es Francisco Fernando en su coche y su esposa Sofía, quienes fueron ejecutados, heredero de la corona austrohúngara. Bien, entonces ahí estamos viendo algunos inicios o algunas características del inicio del conflicto. Ahora veamos qué decisiones desastrosas produjeron o condujeron a la guerra esta situación del asesinato. A ver, veamos. El 23 de julio, Austria-Hungría presentó a Serbia un ultimátum con términos inaceptables. Por ello, esta nación eslava recurrió a la protección rusa. Entonces ya hay un primer momento. Saben que el asesino del emperador, o sea, del heredero de la corona austrohúngara, es un serbio. Por lo tanto, los serbios, esa nación eslava, recurren a la protección rusa. Eso ocurre el día 23. El día 24 de julio, Gran Bretaña propuso mediar entre los estados para evitar el conflicto, pero los austrohúngaros se rehusaron. Una vez que Alemania aliada les confirmó su apoyo. Aquí estamos viendo ya entonces la intervención de Gran Bretaña y de Alemania. Gran Bretaña al lado de la Triple Entente y Alemania de la Triple Alianza. Ahora veamos el 28 de julio. Austria-Hungría declaró la guerra. Ahí está empezándose ya la guerra. 28 de julio se declaró la guerra. Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, a pesar de que ésta había aceptado la mayor parte de los términos del ultimátum.
El día 29 Rusia movilizó su ejército, movilizó en el frente oriental su ejército, y finalmente, el 3 de agosto, Alemania le declara la guerra a Francia, invadió Bélgica, Luxemburgo, y empezó la Primera Guerra Mundial con la invasión hacia territorio en el lado occidental, intentando atacar a los franceses por el norte. Y el 4 de agosto, Gran Bretaña, temiendo una victoria alemana, declaró la guerra a los imperios centrales, es decir, a Austria-Hungría y a Alemania, puesto que Italia se declaró neutral en esta primera etapa. 2 semanas después, Japón, aliado de los británicos, también le declaró la guerra a Alemania. Inició la guerra mundial. En esta etapa, o en estos cuadros, vemos mapas de los frentes, los principales frentes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. El frente oriental y el frente occidental. Aunque para otros también hubieron el frente balcánico, el frente marítimo, etc. ¿Ya? Este es el primer gráfico según otros autores y aquí tengo las más importantes. El frente occidental, donde Alemania se enfrenta con Francia, con el ejército francés y el ejército británico. Y en el frente oriental, en este otro espacio territorial, Alemania y Austria-Hungría se enfrentan con el imperio ruso. Finalmente tenemos también otro frente, el frente balcánico, donde también hubieron enfrentamientos entre austrohúngaros y aquellos nacionalistas que buscan su independencia. Bien, ahora veamos la primera etapa, que es la más conflictiva. En un primer momento, en 1914, se conoce también la guerra de movimientos a esta primera etapa, guerra de movimientos. Todas las naciones, incluido Alemania, Francia, Austria-Hungría, Italia, etc., movilizaron sus ejércitos, queriendo demostrar su poderío. Es así, vemos en este cuadro, lo de color negro es el ejército alemán que se despliega rápidamente invadiendo a Luxemburgo y Bélgica. Por lo tanto, se caracteriza por eso. Primera etapa, la guerra de movimientos, por el triunfo alemán. ¿Listo? Sin embargo, los franceses, al saber el ingreso de los alemanes, Francia contraataca. ¿Ya? Ojo, los alemanes llegaron a 40 kilómetros de su capital, París, de Francia. Entonces, los franceses, gracias al apoyo de algunos transportistas, movilizaron su ejército hacia el río Somme, hacia el río Marne, aquí donde está en este cuadro, el río Marne, donde prácticamente junto a ejército británico y francés lograron su primera batalla más importante, la batalla de Marne. En la batalla de Marne triunfó Francia y Gran Bretaña, la primera derrota de Alemania. ¿Listo? Mientras eso ocurría en el frente oriental, en esta parte, ahora veamos, en esta parte, el frente oriental, Austria-Hungría invadió Serbia, como había dicho, ¿no? Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, ¿recuerdan? Por el asesinato. Entonces, invadió a Serbia. Al ser invadido Serbia, Rusia le declaró la guerra a Austria-Hungría y entonces se abrieron los dos frentes, el frente oriental y el frente occidental. Bien, ahí tenemos la primera etapa, lo más importante, la batalla de Marne, con el triunfo de Francia y Gran Bretaña, con numerosas bajas. Ahora pasemos a revisar la segunda etapa de la Primera Guerra Mundial. Se conoce también como la Guerra de Trincheras o Guerra de Posiciones, que dura de 1915 al 16. También se conoce a esta etapa como la etapa o la guerra de desgaste. Quien aguanta más, gana. En esta primera etapa, o en esta segunda etapa, mejor dicho, se caracteriza por la excavación de trincheras, como se ve en este cuadro, ¿ya? La excavación de trincheras para contrarrestar, para contener el avance del enemigo. Así se abrieron entonces en el lado francés y en el lado alemán, por ejemplo, en este primer momento.
Luego vieron que era conveniente profundizar las trincheras, así que ya, como en este primer gráfico, vemos imágenes de soldados que algunos descansando con heridas y otros ya aprovisionándose de municiones ya profundo, que cada vez se va a hacer más profundo y más espacioso. Así entonces las trincheras se abren, grandes zanjas de kilómetros entre, en este caso, en este primer gráfico, esta sería el del frente oriental de los rusos y en esta, la de naranja, de los alemanes y austrohúngaros. Y en este, el frente occidental, aquí está el color rojo de los alemanes y el color azul de los franceses y británicos. Entonces ahí vamos, se caracteriza en esta primera etapa, en esta segunda etapa, mejor dicho, la batalla de Verdún, donde se dio la mayor cantidad de muertos, casi 500.000 muertes, y la de la batalla de Somme, la más larga, que dura 4 años, y la batalla de Artois, que también sobresale entre los más destacados. En esta primera etapa, el ejército italiano fue derrotado en Austria-Hungría. ¿Listo? También las tropas, ¿no? Aquí las tropas murieron, ¿por qué? ¿Por qué murieron tanta gente en estas trincheras? Por el hambre, por la insalubridad, ¿ya? Insalubridad generalizada. Dice que en esta etapa mucha gente, muchos soldados se llenaron de pulgas, piojos, las ratas, enfermedades del lugar, el frío, hambre, sed, gas mostaza, etc. ¿Listo? Lo peor, esta etapa es lo peor, donde los soldados tuvieron que soportar, mira, desde el 15 al 16, el uso del gas venenoso. Mucha gente murió por el uso del gas venenoso. ¿Ya? También se caracteriza esta segunda etapa por el inicio de la guerra marítima, es decir, en el frente, en este caso oeste, y el norte, se enfrentan los británicos con sus buques, bloquean al ejército alemán y los alemanes empezaron a utilizar sus submarinos. Así entonces se caracteriza esta etapa por el inicio de la guerra marítima. ¿Listo? Bien, ahora pasamos a la siguiente etapa.